Sudé solo 5 años. Hoy gano 15 millones. Mi familia me pide ayuda. Les recuerdo, ustedes nunca creyeron en mí. Desde afuera, cualquiera habría dicho que mi familia era normal. Casa propia en Puente Aranda, sur de Bogotá, estrato 3, sin lujos pero sin carencias graves. Teníamos techo, agua caliente, nevera llena los fines de semana, y hasta internet desde que instalamos el cable hace unos años. Mi papá llevaba más de 15 años trabajando como ayudante de construcción en el área de estudios de suelo. Cargaba equipos, marcaba puntos en terrenos, ayudaba a los ingenieros a tomar mediciones. No tenía título, pero sí experiencia. Ganaba 2.500.000 pesos mensuales, en efectivo o por transferencia, dependiendo del proyecto. Mi mamá cosía todos los días en el garaje de la casa. Hacía uniformes escolares, arreglaba pantalones rotos, bordaba nombres en camisetas para empresas pequeñas. A veces le iban bien los encargos y llegaba a 2.500.000. Otras veces, apenas reunía 2 millones. Pero nunca faltó comida en la mesa. Lo que sí había en abundancia, más que el arroz o el aceite, era una idea que repetían como si fuera ley natural. Aquí nadie ayuda a nadie, todo se consigue sudando. Esa frase sonaba inofensiva cuando era niño. La escuchaba mientras jugaba en el patio o veía caricaturas. Pero dejó de ser solo palabras el día que cumplí 18 años. Fue un sábado cualquiera. Desayunamos arepa con queso, como siempre. Al final, mi papá dobló la servilleta, me miró y dijo: «Ya estás grande, Andrés. Es hora de que empieces a trabajar». No hubo discusión. No hubo «¿qué vas a hacer?». Solo una afirmación, como si ya estuviera decidido desde antes. Al lunes siguiente, fui al Surtimax del barrio. Era una franquicia grande, con uniforme, carné, horario fijo y contrato formal. Me contrataron como auxiliar de tienda. Entraba a las 8 de la mañana y salía a las 4 de la tarde. Me pagaban el salario mínimo vigente, 1.423.000 pesos, con salud, pensión, prima de servicios, cesantías, todo lo de ley. Para mí, eso era un logro enorme. Era la primera vez que tenía una tarjeta débito a mi nombre, la primera vez que veía un saldo que no venía de un sobre con billetes arrugados. Mi rutina se volvió pesada desde el primer mes, pero predecible. Me levantaba a las 5:30, me bañaba rápido, desayunaba un tinto con pan y salía caminando. El supermercado quedaba a 8 cuadras. Trabajaba 8 horas seguidas, reponía productos, limpiaba pasillos, atendía clientes que se quejaban porque el descuento no aplicaba o porque el yogurt estaba vencido. A las 4 en punto, firmaba la salida y me iba directo a casa. Comía lo que hubiera, a veces sopa, otras veces arroz con huevo. Me cambiaba la ropa de trabajo y salía en cicla hacia la Universidad ECCI. Estudiaba ingeniería de software. Entraba a clases a las 6 de la tarde y salía a las 9:30. Iba en cicla porque así ahorraba los pasajes. El trayecto eran 20 minutos, subiendo y bajando por las calles de Puente Aranda, muchas veces bajo la lluvia, otras con el sol pegándome en la espalda. Llegaba sudado, a veces con el pelo mojado, y me sentaba en el último pupitre a escuchar sobre algoritmos, bases de datos, redes, programación orientada a objetos. Al principio, todo sonaba como otro idioma. Pasé semanas enteras sin entender qué era una API, o para qué servía un framework. Pero no me rendí. Volvía a la casa pasadas las 10. Mi papá ya estaba viendo televisión. Mi mamá seguía cosiendo en el garaje con la máquina haciendo ese ruido constante, como de aguja perforando tela. Yo abría mi portátil en la mesa del comedor y empezaba a hacer trabajos, escribir código, depurar errores, entregar proyectos en grupo. Más de una noche me quedé dormido ahí mismo, con la cabeza apoyada sobre el teclado, el brillo de la pantalla iluminando mi cara hasta que mi mamá venía a apagar la luz y me decía: «Andrés, vete a dormir». El costo del semestre era de 4.500.000 pesos, 3.500.000 por matrícula y 1 millón adicional por inscripción de materias. Cuando les pregunté si podían ayudarme con algo, solo con una parte, no con todo, la respuesta fue inmediata. «No», dijo mi papá, sin siquiera mirarme. «Pero es mi primera carrera», le dije. «Y será la única que tengas si no aprendes a valerte solo», respondió. Mi mamá intervino, pero no para apoyarme. «Mijo, aquí las cosas se ganan. Si quieres estudiar, trabaja y págalo tú. Así lo valorarás más». No lo dijeron con maldad. Lo dijeron como quien repite una verdad universal, como si fuera imposible vivir de otra forma. Yo acepté la condición, pero desde ese momento empecé a vivir con una presión constante en la cabeza. Si fallo,
será solo mi culpa. Afortunadamente, vivía en casa. No pagaba arriendo, no pagaba comida, no tenía que colaborar con los servicios. Eso era lo único que me permitía seguir adelante. En 6 meses, ganaba 8.538.000 pesos. Pagaba los 4.500.000 del semestre y me sobraban 4.038.000. Ese dinero no lo tocaba. No salía de fiesta. No iba al cine. No compraba ropa nueva. Mientras mis compañeros de la universidad hablaban de viajes a Melgar o de cervezas los viernes, yo revisaba mi app bancaria y veía cómo el saldo crecía. Guardaba cada peso pensando en lo que vendría después: la especialización, los cursos certificados, los libros en inglés que costaban una fortuna. Mi hermana, en cambio, vivía una realidad completamente distinta. Tenía 16 años cuando yo empecé la universidad. Decía que quería estudiar psicología, pero nunca buscó trabajo en serio. Se levantaba a las 11, desayunaba mientras veía TikTok, salía con amigas por la tarde y volvía a las 9 de la noche. Si le pedían que ayudara en casa, se quejaba. Si le decían que buscara un empleo, respondía: es que no hay nada para menores de edad. Mis papás decían que a ella le aplicaría la misma regla que a mí: si quería universidad, que trabajara. Pero en la práctica, nunca la presionaron. Si pedía plata para salir, se la daban. Si decía que estaba cansada, la entendían. Si yo llegaba agotado del Surtimax y me quejaba de un cliente grosero, mi papá me decía: así es la vida, aguántate. Más de una vez me tocó escuchar comentarios incómodos. Andrés, te estás matando solo, me decía un vecino mientras regresaba en cicla bajo la lluvia. ¿Para qué tanto sacrificio?, comentó un tío en una reunión familiar. Tu papá ha trabajado toda la vida y sigue igual. Mi papá mismo lo decía con frecuencia. Yo he sudado más que tú, y mira dónde estoy. No entiendo por qué crees que estudiar tanto va a cambiar algo. Mi mamá, por su parte, criticaba mi forma de manejar el dinero. La plata es para gastarla, no para guardarla. Pareces un viejo avaro. Pero yo no guardaba por avaricia. Guardaba por necesidad futura. Pasaron los años así. 5 completos. 10 semestres. Mi rutina nunca cambió. Surtimax, cicla, universidad, comedor, portátil, sueño. Mientras tanto, mi hermana seguía sin estudiar ni trabajar de forma estable. A veces decía que iba a empezar un curso de manicura, otras veces que buscaría trabajo en una cafetería. Pero siempre encontraba una excusa para dejarlo. Yo, en cambio, veía cómo mis ahorros crecían: 8 millones al año, 40 millones al final de la carrera. Todo guardado en mi tarjeta débito, sin tocarlo, sin siquiera considerar usarlo para algo que no fuera mi futuro profesional. En tercer semestre, conocí a Camilo, un compañero de clase que vivía en Kennedy. Él también trabajaba, pero en una ferretería los fines de semana. Un día, mientras hacíamos un proyecto de base de datos, me dijo: oye, ¿tú no sales nunca? Salgo, le dije. Los domingos estudio. ¿Estudias los domingos? Sí. Es el único día que no trabajo ni tengo clases. Lo uso para adelantar tareas y repasar. Él negó con la cabeza. Tú sí estás loco, hermano. Pero no era locura. Era estrategia. Sabía que si no mantenía el ritmo, me atrasaría. Y si me atrasaba, tendría que pagar otro semestre. Y cada semestre era un riesgo. En cuarto semestre, casi pierdo una materia: estructuras de datos. El profesor era exigente, y el parcial final era práctico. Teníamos que implementar un árbol binario en C++. Pasé 3 domingos seguidos sin salir, solo con mi laptop, mi cuaderno y una botella de tinto. Al final, aprobé con 3.2. Fue la nota más baja de mi carrera, pero me bastó. Mi papá, cuando vio el resultado, dijo: ¿y tanto esfuerzo para eso? Sí, le dije. Porque si repruebo, pierdo un semestre. Y un semestre son 4.500.000 pesos. Él no respondió. Solo se fue al garaje. El día que me gradué, mis papás hicieron un almuerzo especial. Carne asada, arroz con pollo, ensalada, gaseosa Postobón. Invitaron a mis tíos, a mi abuela, a unos vecinos. Mi mamá estaba emocionada, mi papá se paraba a saludar a todos diciendo: este es mi hijo, el ingeniero. Yo me sentía feliz, sí, pero también vacío. Porque en medio de tanto orgullo ajeno, nadie mencionó el precio que había pagado. Nadie dijo: lo hiciste solo, y eso es admirable. Solo celebraban el título, no el camino. Y entonces, en medio del almuerzo, cuando todavía tenía el plato en la mano,
mi papá soltó una frase que me heló la sangre. Ahora que ya eres ingeniero, y que seguramente vas a ganar bien, es el momento perfecto para ayudar a tu hermana a entrar a la universidad. Acá quiero hacer un paréntesis y es que uno entiende, no importa el país que sea, hay padres de familia que no le pueden pagar una universidad a sus hijos por falta de sueldo, porque no viven en casa propia, pero ponte a pensar una cosa, se supone que la misma ley tiene que aplicar para la hermana de Andrés. Andrés se quemó 5 años trabajando, estudiando y ahorrando, y eso que a él le podían pagar la universidad, él aprendió algo que con esfuerzo y dedicación todo se puede. Entonces, ¿él por qué tiene que ayudarle a la hermana? Si Andrés pudo, ¿por qué no puede la hermana? Esto es como lo que pasa en la vida real cuando tú llegas tarde al trabajo. ¿Qué es lo primero que te dicen? Tiene que madrugar para llegar más temprano. Si sus compañeros llegan temprano, ¿usted por qué no llega temprano? Es lo mismo que a ti te van a decir el día de mañana si tú fallas a la universidad, si tú fallas al trabajo, sea lo que sea. Si todos pueden, ¿por qué tú no vas a poder? Hay gente en peores condiciones que uno y pueden, entonces uno por qué no va a poder. Me da un poco de mal genio porque los papás le estuvieron exigiendo a él, estudie, hágalo por su propia cuenta si usted quiere, y entonces él se gradúa y entonces inmediatamente le dicen, ¿sabes qué? Ayúdale a tu hermana. Las cosas no son así. Yo de Andrés agarro mi maleta y me voy. Déjame aquí en la cajita de los comentarios aquí abajo qué hubieras hecho tú. Mi mamá asintió al instante. Sí, mijo. Podrías pagarle el semestre. No seas egoísta. La familia debe apoyarse. Dejé el tenedor sobre el plato. ¿Y quién me apoyó a mí? Tú sabías las reglas, dijo mi papá, como si eso lo explicara todo. Exacto, le dije. Y yo las cumplí. Ella no. Pero ahora tú puedes. Insistió mi mamá. Puedo, sí. Pero no debo. Hubo un silencio incómodo. Mi hermana se levantó y se fue a su cuarto. Los invitados fingieron no escuchar. Poco después conseguí mi primer empleo como ingeniero de software en una empresa de outsourcing. Empecé ganando 3.500.000 pesos mensuales. Para mí era un logro enorme. Para ellos, era la confirmación de que ahora yo tenía una obligación moral. Las llamadas empezaron al mes. Andrés, tu hermana quiere hacer un curso de inglés. Cuesta 800.000. ¿Tú podrías colaborar? No. Pero si ganas más de lo que ganaba tu papá. Y me lo gané solo. Otra vez. Necesita un computador para estudiar. Que trabaje y se lo compre. Pero tú tienes. Y no lo debo. El primer mes que recibí ese sueldo entendí algo muy claro. Ya no tenía sentido seguir viviendo en esa casa. Mi esfuerzo había dejado de ser mío y se había convertido en una expectativa ajena. Busqué una pieza en Teusaquillo. Pequeña, con baño compartido, cocina comunitaria y una cama individual. Pagaba 350.000 de arriendo. Compraba mis propios alimentos, pagaba mi luz, mi internet, mi transporte. Pero por primera vez en años, sentí paz. Desde ahí empecé a crecer de verdad. Seguí ahorrando. Invertí parte del dinero en fondos de bajo riesgo. Estudié por mi cuenta arquitectura de software, cómo diseñar sistemas escalables, cómo estructurar microservicios, cómo garantizar seguridad en aplicaciones críticas. Leí documentación técnica en inglés, participé en foros internacionales, tomé cursos certificados por AWS y Microsoft. A los 8 meses de graduado, me inscribí en un diplomado internacional remoto en arquitectura de software. Duraba 2 años, con mentorías semanales, proyectos reales y certificación global. Costó 38 millones de pesos. Lo pagué de contado, con el dinero que había guardado durante la universidad. Durante ese diplomado, tuve que aprender conceptos que ni siquiera vi en la universidad. Patrones de diseño avanzados, tolerancia a fallos, balanceo de carga, contenedores con Docker, orquestación con Kubernetes. Cada fin de semana dedicaba 8 horas a laboratorios prácticos. A veces fallaba, reiniciaba, volvía a intentar. Pero no dejaba nada a medias. 2 años después, en una entrevista técnica con una multinacional, tuve que diseñar en tiempo real la infraestructura para una plataforma de pagos que manejaría 500.000 de transacciones simultáneas. Lo hice. Me contrataron como arquitecto senior. A los 6 meses, me ascendieron a jefe de área. Mi sueldo pasó a 15 millones de pesos mensuales. Fue justo ahí cuando las llamadas volvieron, pero esta vez con más urgencia. Primero fue mi mamá. Andrés, el techo se está filtrando. Necesitamos 3 millones para arreglarlo. No, pero vives en un apartamento bonito. Y lo pago con mi sueldo, no con préstamos. Luego fue mi hermana. Necesito un celular nuevo. Este no sirve. Cómpralo. No tengo plata. Entonces trabaja.
Pero tú sí tienes. Y me lo gané sudando. Igual que ustedes me dijeron que hiciera. Después fue mi tío, luego una prima lejana, luego un vecino de la infancia. Todos con la misma lógica. Ahora que estás bien, debes ayudar. Nunca les di un peso. No por rencor. Por coherencia. Porque si la regla era que todo se consigue sudando, entonces nadie tenía derecho a mi sudor. Hoy, cuando paso por Puente Aranda y veo el Surtimax donde trabajé, no siento nostalgia. Siento claridad. La vida no me dio ventajas. Pero tampoco me robó la capacidad de decidir. Y decidí que mi esfuerzo no sería el colchón de los demás. El karma no fue el dinero. El karma fue el silencio de una casa que antes daba órdenes y ahora pedía favores. El karma fue que el hijo al que enseñaron a no depender de nadie, aprendió demasiado bien la lección, se fue y no volvió a ocupar el lugar que nunca le dejaron tener. Y aunque a veces me pregunten si no me arrepiento, la respuesta es siempre la misma. No, porque la libertad no tiene precio. Y yo la pagué con cada peso que guardé, con cada noche que estudié, con cada no que dije cuando otros esperaban un sí. Hace unos meses, recibí un mensaje de mi hermana. Decía, voy a empezar a trabajar en una tienda de ropa. Ya no quiero depender de nadie. No le respondí. No porque no me alegrara, sino porque ya no era mi responsabilidad validar sus decisiones. Mi vida ahora es distinta. Tengo un equipo de 8 personas a mi cargo. Diseñamos sistemas que usan millones de usuarios. Viajo a conferencias técnicas en México, Chile, incluso en Estados Unidos. Pago impuestos, invierto, ahorro para la jubilación. Y sigo viviendo con disciplina. No compro lo que no necesito, no gasto por impresión, no vivo por encima de mis posibilidades. Porque sé de dónde vengo. Y sé que cada logro que tengo hoy no es suerte. Es consecuencia. Consecuencia de haber creído en mí cuando nadie más lo hizo. Consecuencia de haber guardado lo que otros habrían gastado. Consecuencia de haber dicho no cuando era más fácil decir sí. Y si algún día un joven me pregunta cómo llegué hasta aquí, no le hablaré de talento ni de oportunidades. Le diré, trabaja, ahorra, planifica, y nunca dejes que tu esfuerzo se convierta en la comodidad de otros. Porque en esta vida, hay quienes te dicen suda. Y hay quienes te enseñan a construir sombra. Yo no tuve sombra, pero al menos, ahora, decido quién se sienta bajo la mía. Primero que nada quiero agradecerte por llegar hasta el final del video. Quiero invitarte a que te suscribas, a que le des me gusta y comentes esta historia si te ha gustado. Bueno, voy directo al grano. Esta historia es muy reflexiva y a la vez uno dice, bueno, qué injusto para los papás de Andrés, pero si tú te pones a analizar a cabeza fría, ellos le inculcaron a él un valor muy bueno. Uno tiene que trabajar por sus propias cosas, tiene que sudarlas, pero venga, o sea, de vez en cuando no está mal que a uno lo ayuden. Ellos no eran pobres, ellos aquí en Colombia, porque yo soy una persona de Colombia y vivo en Colombia, con las condiciones que ellos estaban, podríamos decir que estaban súper bien. No son ricos ni pobres, pero el salario mínimo está en 1.423.000, el papá gana entre 2.500 a 3, la mamá gana entre 2 a 2.500, viven en casa propia, no pagan arriendo. Entonces ponte a pensar, ¿por qué no ayudaron a Andrés? ¿Por qué le inculcaron ese valor? De pronto porque ellos están en un tema antiguo y es que a la antigua era usted tiene que trabajar duro, usted se tiene que esforzar. Y quieres que te diga algo, en mi vida personal eso se sigue mostrando y se sigue viendo, por ejemplo, por parte de mi suegra. Ella me dice tanto a mí como a mi esposa, ustedes tienen que trabajar duro para tener sus cosas, como yo la sudé, como yo la luché. Pero, ¿qué pasa? Ese patrón a veces hay que romperlo ayudando, ¿sabes? Y eso es lo que pasó en esta historia. Andrés dijo, bueno, como yo me maté 5 años en la universidad yendo a un Surtimax, que yo como colombiano iba a un Surtimax y eso es lleno, hay boleo, ¿por qué yo tengo que ayudarle a mi hermana? Si se supone que las mismas condiciones eran para mi hermana, entonces yo no les voy a ayudar ni con dinero ni con nada. Ahí sí aparecen los familiares diciendo, ay, ayúdame. Esto es típico de todas las historias. Coméntame tú aquí abajo en la caja de comentarios si alguna vez te ha pasado o has visto que le ha pasado a algún familiar, y no necesariamente porque hayas estado en la universidad o con un salario millonario, simplemente porque ven que tú tienes dinero y ya todo el mundo te está pidiendo. Entonces uno también tiene que poner las mismas condiciones que a uno lo ponen, o por lo menos eso es lo que pienso yo. Te invito a que te suscribas y nada, pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí.